El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Dale la mano a aquel que está a tu lado, decirle Dios te bendiga. Luego te invito a que tomes asiento. Vamos a compartir palabra de Dios hoy. Pues esta historia nos cuenta acerca de un varón llamado Samuel, que dice que en un momento se encontró ciertamente ante un gran dilema. Ciertamente este varón llamado Samuel, dice la Escritura, se encontró ante un dilema en su vida espiritual, ya que por su mano Dios había levantado un rey para todo Israel. El pueblo de Israel necesitaba entrar a una etapa nueva, una etapa distinta, pero sin embargo dice la Escritura que ellos no tenían rey, tenían jueces. Jueces eran como libertadores temporales. De tanto en tanto Dios enviaba un juez y de tanto en tanto los libertaba de sus opresores. El pueblo dice que necesitaba un rey, necesitaban ver a alguien, necesitaban tener la imagen de alguien fuerte, de alguien temible, necesitaban caminar detrás de alguien. Dios dijo, yo seré su Dios, su rey. Ellos dijeron, sí, estamos conformes con que tú gobiernes, pero necesitamos ver a alguien, hablar con alguien. Todos los pueblos tienen un rey, todos los pueblos identifican a su rey, nosotros no tenemos a nadie. De tanto en tanto se levanta un juez por una ciudad, por otra, hace un hecho valeroso y luego desaparece en el tiempo. Necesitamos un rey. Así fue como aquel varón llamado Samuel, apesadumbrado en su corazón, habla con Dios y le dice, ¿sabes Dios? El pueblo quiere un rey. El pueblo no quiere ya tener jueces. El pueblo no quiere gobernarse por profetas. El pueblo quiere un reino. Entonces Samuel se siente mal porque se siente como despreciado, menospreciado. Samuel es considerado el último juez. En la Biblia, así como cuando tú leas de Samson, de Jefté, de Ahod, cuando tú leas de Débora, de Barak, de todos estos jueces, el último juez de todos ellos es Samuel. Entonces Samuel se siente mal y habla con Dios y Dios le dice, no te pongas mal ni te pongas triste, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, le dice el Señor. Entonces, ve, reúne al pueblo y yo te proveeré un hombre que gobernará sobre ellos. Un hombre al cual le voy a bendecir para que se levante y sea el rey de todo Israel. Era el reino unificado, las dos tribus, mejor dicho, porque los dos reinos. Luego se dividió el reino entre el norte y el sur. En esta oportunidad recién el reino nacía, todas las tribus juntas, y allí nace el reino de Israel unido. Dice que eligen a este varón llamado Saúl, que de los hombros para arriba dice que era el hombre más alto de todo el pueblo. Si bien al principio este hombre tenía miedo de ser rey porque no estaba acostumbrado el pueblo a tener rey, nadie sabía cómo tendría que funcionar un rey. Dice la Escritura que el día de su coronación estaba escondido en el bagaje, escondido en medio de las pertenencias, y decías, Saúl dijo, vamos hoy a coronar a un rey. Y todo el mundo miraba a ver dónde estaba el rey, y el rey no estaba. El rey estaba escondido, no quería ser rey, no se sentía capaz de ser rey, no entendía cómo. ¿Sabes? No es un pecado no saber cómo. Hay algunos padres que dicen, yo no sé cómo ser padre. Algunas madres dicen, yo no sé cómo ser madre, no sé cómo ser un pastor, no sé cómo ser un buen doctor, cómo ser un buen abogado, cómo ser un buen gobernante. No es un pecado no saber. ¿Sabes cuál es el verdadero pecado? El no buscar la forma de aprender, el no buscar a Dios para aprender, el no querer dejarse enseñar por Dios. Ese es el gran pecado. No es un pecado no saber, sino el no pedir ayuda para aprender. Este es el error. Nadie condena a una persona que no sabe cómo ser un policía y comete errores en sus apremios. Nadie lo condena, lo condenan cuando esta persona no busca ayuda, información, capacitación para poder mejorar la tarea que desempeña. Dice entonces la Escritura que este hombre se encontraba escondido. Saúl le dice al pueblo, ciertamente hoy les voy a presentar a su rey. Y finalmente lo buscan a Saúl, y Saúl estaba escondido, sale de su escondite
para finalmente presentarse delante del pueblo y ser coronado rey. Hubo una gran fiesta, una gran celebración, maravillosa. Eran tiempos de gozo, tiempos de alegría. Todo el pueblo decía: hemos entrado en una nueva etapa. Ahora nuestra nación será como todas las demás naciones. Ahora tendremos un palacio, ahora tendremos un reino, tendremos un ejército, ahora tendremos un gobierno. Ahora alguien nos dirigirá. Alguien será la autoridad máxima de toda la faz de la tierra, de toda nuestra tierra. Dice entonces que el pueblo celebró en gran manera. El reino comenzó a formarse, designar un lugar para palacio, designar sirvientes, consejeros, partes de hombres de consejeros de guerra, partes de hombres de guerra, consejeros bíblicos, hombres que iban a aconsejar acerca de la sabiduría. En todo reino tenían hombres que eran consejeros de guerra, y dentro de los consejeros estaban los consejeros sabios, los consejeros del cielo, los consejeros de Dios. Todos los reinos lo tuvieron. Los reinos de hoy en día dejan de lado a Dios, y así les va. Tú miras los imperios más grandes. Babilonia tenía sabios. Es más, ¿sabes qué hizo Babilonia? Cuando invadió la tierra de Israel, muchos años posteriores de historia, dice que tomó a los hombres más sabios y los llevó a su palacio. Entre ellos fue Daniel, el profeta Daniel. Entre ellos fueron aquellos jóvenes temerosos de Dios, Cedrac, Mesach y Abednego. Buscaban a los hombres más sabios, a los hombres más capaces, a los hombres más prudentes, a los hombres más conocedores de Dios, y dice que le pedían consejo. Así también fue provisto José como una especie de consejero para Faraón, muchísimos años antes de que naciese siquiera el pueblo de Israel. Así estaba José en la corte del Faraón, dando consejo de qué hacer en tiempos de escasez, de qué hacer en días difíciles, de qué hacer en tiempos de vacas flacas. Literalmente la historia de las vacas flacas viene de José, viene del corazón de Faraón, del corazón de Dios, que le pone a Faraón el sueño de las vacas flacas. Hoy la gente dice: y me están tocando vacas flacas, pero no tiene idea qué hacer en el tiempo de las vacas flacas. En el tiempo de las vacas flacas tienes que hacer lo que hizo Faraón, porque cuando Dios le puso el sentir a Faraón de que venía un tiempo difícil, le dijo a Faraón: tienes que buscar una respuesta y una salida. No le dijo: prepárate para aguantar lo que venga. Cuando Dios te habla, nunca te dice: prepárate para aguantar lo que venga. Si Dios te habla es porque te previene. Si Dios te habla es porque te aconseja. Si Dios te habla es porque hay una solución, es porque hay una respuesta, porque es posible un cambio, es posible un volantazo, es posible hacer algo. Si no, ¿para qué te va a hablar Dios? Para decirte: viene el problema y tienes que aguantar como sea. Dice que cuando Dios le habló a Faraón, le dijo: prepárate, busca de hacer algo, porque ciertamente es inminente que los tiempos de vacas flacas van a venir y tienes que hacer algo. Así fue cuando apareció José, salido de la cárcel, que injustamente había caído en ese lugar. Dice que José aconsejó a Faraón y le dijo: ahora que estamos a tiempo, vamos a prepararnos para las vacas flacas. Evidentemente las vacas flacas van a venir. Ya hemos tenido tiempos de abundancia. Pues en lo que queda de este tiempo de abundancia vamos a recoger y vamos a prepararnos y vamos a sacar parte de todo lo que el pueblo coseche y vamos a ponerlo en los graneros, en las ciudades de almacenamiento. Y así fue como Egipto se transformó en prácticamente un granero de toda aquella región. Todos los pueblos de diferentes naciones y lenguas venían a Egipto a comprar grano, porque era el único lugar donde había. No se podía sembrar en ninguna parte. Hubo una sequía tan terrible que venían y viajaban cientos de kilómetros, caravanas, tratando de comerciar o buscar, anoticiándose, sabiendo, escuchando de que en Egipto había grano en abundancia para pasar todo el tiempo de vacas flacas. Pues si Dios te habla de que vienen días difíciles, en lo espiritual, en lo familiar, en lo económico, en cualquier área de tu vida, es para que te prepares para el tiempo difícil. Es para que estés listo, para que tengas fuerzas extra, para que en el tiempo de debilidad no escaseen las fuerzas. En todo tiempo, dice la Escritura, sean blancos tus vestidos y no falte aceite sobre tu cabeza, porque ciertamente vendrá un tiempo en el que faltará tal vez aceite, pero tú tendrás aceite de sobra en tu cabeza, en que no tendrás tiempo para ir por proveerte otras vestiduras. Pero si tus vestidos están siempre blancos, siempre limpios, siempre preparados, te aguantarán mucho tiempo. Pero ¿qué tal si tus vestidos hoy están andrajosos, gastados? ¿Cuánto tiempo más te aguantará? Viene un tiempo de dificultad y no te podrás sostener en la fe, porque tus vestidos no están aptos. Se van a desgarrar al poco tiempo, se van a romper, vas a mostrar tu desnudez. Pero tus vestidos tienen que estar intactos, dice el Señor.
Los días de Samuel, ciertamente, eran días de algarabía, días de gozo, días de alegría. El pueblo se gozó y ciertamente comenzaron a preparar todo lo que demandaba el rey. No solamente el palacio, los consejeros, como te decía, los sabios que hoy no hay. En Babilonia había sabios, en Egipto había sabios. Hoy los consejeros que hay son vagos, a quienes les pagan un sueldo para encima hacer equivocar el rumbo de un país, de una nación. No hay ningún sabio de Dios, no hay ningún hombre temeroso de Dios en medio de los políticos. No digo que sea él el que gobierne, pero que le pidan un consejo al menos, que le digan: ¿a ti qué te parece? Entre tantos vagos que pagan, que le paguen a uno más. ¿Quién sabe si tal vez ese es un hombre de Dios y puede poner un freno a las locuras de los gobernantes que sin Dios son influenciados por fuerzas satánicas, están sometidos a una presión extrema. Satanás, el diablo, sabe que si un gobernante enloquece, toda la nación cae en ruina. Satanás sabe que si un gobernante pierde el rumbo, toda la nación pierde el rumbo detrás de él. Por eso estos hombres sabían de esto, y el rey de Babilonia tomaba consejeros incluso de la tierra de Egipto, de la tierra de Israel. Faraón, en tierra de Egipto, tomaba consejeros incluso de la tierra de Israel. Dice la Escritura que habían preparado todo, y el reino ciertamente en días de Saúl comenzó a funcionar, el primer reino. Pasaron muchos días y Saúl comenzó a sentirse cómodo en el lugar donde estaba, de ser nadie a ser rey. El asunto es cuando tú te olvidas por qué estás donde estás y gracias a quién estás donde estás. Cuando tú te olvidas por qué estás donde estás, es cuando cometes el peor error de tu vida. La Escritura dice: no te olvides de dónde has caído, no te olvides de dónde fuiste cortado, dice Dios, de dónde te saqué, de dónde te traje. Porque si tú te olvidas, ¿cuál es el problema? El problema, dice, alguno dirá: pastor, ¿pero qué Dios quiere constantemente que le esté agradeciendo por sacarme de una vida mala? No, Dios no necesita tu agradecimiento constante o diario. Tú lo necesitas para no volver a cometer los errores que cometiste antes, para cuidar tus pasos y tus pisadas, para no olvidarte de Dios en el camino y creer que tu fuerza lo hizo. Sansón cometió este error. Dice que había matado muchos filisteos y comenzó a decir: con una quijada maté a un montón, a otro montón y a otro montón. Y entre que él festejaba, dice que le faltaron las fuerzas. Cayó en una sed profunda y se dio cuenta que estaba en medio de un campo, de un desierto, y se estaba muriendo de sed. Luego le dijo: Dios, tú me diste esta gran victoria y ahora permitirás que tu siervo se muera de sed. Tú diste la gran victoria. Cuando dijo tú, apareció, dice que una cuenca de agua en medio del desierto. Brotó agua. Mira el poder. Cuando tú le otorgas a Dios la gloria de lo que tú tienes, brota agua del desierto. Ya se transforman los sequedales. La aridez deja de existir. Cuando tú reconoces, la Escritura dice: reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tú tienes que reconocer a Dios lo que tú tienes, lo que eres, la salud que tienes, el dinero que tienes, el alimento que compartes en tu mesa cada día, la familia, el trabajo, lo que tengas. Tienes que dar gloria y gracias a Dios el ser salvo. Tienes que dar gracias a Dios por ser salvo. El poder escuchar este mensaje, alguno dirá: pastor, me canso de escucharlo a usted. ¿Sabes? Que hay personas que no pueden escucharme hoy. Ellos mueven el dial de la radio y no pueden escuchar absolutamente nada. Para ellos, el mundo está en silencio. Y tú puedes oír cosas malas y oír cosas buenas, pero puedes oír. Mas hay quienes darían cualquier cosa de esta vida, darían su casa, darían la riqueza del mundo para poder escuchar los sonidos que nosotros escuchamos a diario. Los que nos molestan, los que parecen parte de la vida cotidiana. Para ellos es todo un mundo nuevo que nunca conocieron y muchos de ellos nunca lo conocerán. Jamás. Así se acercó cierto hombre al Señor, sordo toda su vida. Había visto solamente cómo los demás movían sus labios sin entender sonido para pedirle a Dios un milagro. Cuando parece que Dios te quiere hablar, pero tú no puedes escuchar lo que Dios te habla. No entiendes. Alguno dirá: pastor, yo escucho todos los sonidos, pero los sonidos de esta vida más los sonidos espirituales tú no los sientes. No puedes entender la voz de Dios cuando te habla.
Tú escuchas este mensaje y para ti tal vez es un loco más que habla por la radio. Más hay alguien que dice, pastor, Dios me habló, Dios me habló. Cierto varón me escribía hace un par de días y me decía, pastor, es increíble. He asistido a la iglesia durante muchos años, durante mucho tiempo. Desde que comencé a escucharlo a usted, mi vida cambió. Ahora entiendo la palabra. Dios me habla todos los días. Cada vez que escucho un mensaje, algo nuevo me habla Dios. Sus oídos se destaparon. No porque el otro pastor tal vez no le haya hablado de la Biblia, no le predicaba otro libro, pero sus oídos estaban cerrados. Hasta que en un momento Dios hizo el milagro. Así como Cristo sanó a este hombre. Dice la Escritura que el pueblo se regocijó en aquellos días, pero Saúl en un momento se olvidó de dónde venía. Y dice que cuando él se olvida de dónde viene, deja a Dios de lado. Ahora tiene toda la riqueza que quiere, la autoridad, tiene un ejército, tiene un palacio, tiene todas las comodidades. Todo lo que un hombre anhelaba tener, lo tiene Saúl. Pero ahora comienza a caminar solo. Y dice que a raíz de esto, emprende un par de batallas, comete muchos errores, blasfema a Dios con sus hechos. Entonces dice que Dios le habla a Samuel, según cuenta la historia. Y Dios le dice a Samuel, ve y dile a Saúl que yo no lo voy a tolerar más. Si él quiere caminar conmigo, puede caminar, pero si él va a caminar sin mí, hasta aquí, de aquí en más yo lo voy a abandonar, lo voy a desechar. Cuando Samuel fue a encontrarse con Saúl, dice que Saúl había desobedecido otra vez a Dios, tomando pertenencias de enemigos que no tenía que tomar, que estaban bajo maldición, actuando según su mente, según su corazón y no según el mandato de Dios. Entonces Samuel le dice a Saúl, ¿sabes qué? Dios te ha desechado y se va a proveer de otro rey mejor que tú, otro hombre conforme a su corazón. Dice que Saúl entonces le toma del manto de Samuel el profeta se iba, ya le dijo lo que tenía que decirle y se iba. Y dice que el rey le toma del manto, por la fuerza que hace, dice que el manto se desgarra. Entonces se da media vuelta el profeta y le dice, así ha desgarrado hoy, Dios ha roto hoy el reino de tu mano y lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Y así comienza otra historia. Un hombre que prefirió vivir sin Dios, que comenzó con Dios, mas a mitad de camino dejó a Dios de lado. Dios lo desecha para siempre. Dios lo deja de lado. El Señor dice, yo amo a los que me aman y me hallan a los que temprano me buscan. Si tú le buscas a Dios, Él caminará contigo, mas si tú te alejas de Dios, Él se alejará de ti. Si no, pregúntale a Saúl. A partir de aquel día, los días de Saúl fueron días tristes. Los días de Saúl fueron días de abatimiento, días de locura, donde antes disfrutaba en el palacio sus comidas, sus fiestas. Dice que ahora estaba atormentado por espíritus malignos que le visitaban y no le dejaban en paz. Procuraba conseguirle algún músico que le alegre la vida y le toque alguna música que le calme el espíritu. Mas dice que los demonios no lo dejaban vivir en paz. Cuando el hombre y la mujer se alejan de Dios, Satanás te destruirá la vida. Lo que antes era una comida de paz, ahora será una comida y un pan de lágrimas. Dice la Escritura entonces que Samuel, profeta de Dios, aquel que había ungido a este varón, le pesó en el corazón toda esta historia. Le pesó en el corazón toda esta situación. Y dice que lloraba en silencio, lloraba a Dios. Y en silencio lloraba ante Dios por ver el reino que ahora se dirigía sin rumbo, sin sentido, sin Dios, sin esperanza. Entonces Dios le habla. Y esto se cuenta en el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 16. Vamos a leer solamente el versículo 1. En tu casa puedes leer todos los subsiguientes. Dice la Escritura en el libro de primera de Samuel, capítulo 16, verso 1. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Dios, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso, y más glorioso, y que suba hasta la eternidad de los cielos, toda alabanza y toda oración. Aleluya. Qué bueno es Dios. Así le habló Dios a Samuel, porque Samuel se encontraba abatido. Entonces Dios le dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo lo llorarás?
¿Sabes? Este mensaje que le dio Dios a Samuel sigue resonando como un eco en el tiempo. Algunos dirán, pastor, eso es como una fantasía. No, es como una figura, es como un símbolo, es como un ejemplo para que tú entiendas que la palabra sigue activa, la palabra sigue viva. Cuando tú le hablas a una persona, tú tienes una conversación privada, tú no quieres que nadie más escuche. Entonces tú te diriges a ella y tú no levantas demasiado la voz porque no quieres que tu voz llegue a otro no deseado. Ahora, cuando tú quieres que los demás te escuchen, tú te vas a un lugar alto, tú tomas un micrófono, o tú haces como Cristo, que tomó la barca, y como el mar representaba mejor acústica para la predicación, se alejó un poco de la orilla y comenzó a predicarle. Las ondas rebotan más fácilmente en el mar y las absorbe más la tierra. Más personas le podían escuchar. Ahora, el mensaje de Dios es un mensaje para ser oído, no solamente a los oídos de Samuel, porque Samuel podría haber dicho, este es un secreto entre yo y Dios. Dios le dijo, no, aquí no hay ningún secreto, lo que yo te hablo, cuenta. El Señor le dijo a los discípulos, miren, lo que yo les hablo en escondidas, grítenlo desde las azoteas, párense en las terrazas, párense en lo más alto de los edificios y grítenlo para que lo escuche la mayor cantidad de gente posible. Lo que yo les digo en lo más secreto, publíquenlo a las naciones, porque ese es el plan de Dios. Comienza con un mensaje tal vez secreto, pero Dios dice, no es secreto. El mensaje tiene que correr para que otros le conozcan, para que otros le escuchen. La voz de Dios tiene que seguir resonando como un eco, porque este mensaje no fue solo un mensaje para Samuel. Este mensaje fue un mensaje para Samuel y para la generación presente, la generación contemporánea, la que vivía en los días de Samuel, y las generaciones subsiguientes, nosotros. Algunos dirán, ¿por qué tenemos que saber esta historia? ¿Para qué nos sirve a nosotros? Como un eco sigue resonando la voz de Dios hasta llegar hasta estos días, porque tiene un propósito y tiene un plan. No se detiene. La voz de Dios pasa de un oído a otro, pasa de una generación a otra, y tiene la fuerza y el poder para no necesitar solamente las ondas del aire para transitar o transmitir el mensaje, sino que lo vamos transmitiendo nosotros. Se mueren unos predicadores, aparecemos otros. Me moriré yo, aparecerá otro. Se caerán unos, se levantarán otros. Se cansarán unos, se fortalecerán otros. Pero sin embargo, la palabra seguirá sonando como un eco a través del tiempo, para que quien quiera escuchar este mensaje, y quien tenga los oídos abiertos para oír, oiga lo que Dios le quiere hablar, lo que Dios le habló a Samuel. Y a través de lo que Dios le habló a Samuel, ¿qué nos quiso hablar a nuestra vida? Le dijo Dios, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás, Esaú? ¿Hasta cuándo lo llorarás? Saúl fue parte de un plan, fue parte de un sueño, fue parte de una esperanza, fue parte de muchas ilusiones de la gente, pero sin embargo cayó en un gran fracaso, lejos de Dios, imposibilitado de volver a los caminos de Dios. Desechándolo ya, Dios dijo, yo ya lo deseché, ya quedó atrás. ¿Por qué tú sigues obstinado en una historia que tiene que quedar en el pasado? Yo he visto el fracaso de hombres y mujeres, pero el mayor fracaso que he visto en hombres y mujeres que han fracasado en sus matrimonios es el seguir pensando en el matrimonio que fracasaron, y no el dejar de llorar por Saúl, o por la Saúl que has dejado, o que te ha dejado, o por la persona que has perdido. No solamente se puede hablar de una separación o de un divorcio. Personas que han quedado viudas, mujeres viudas, hombres viudos, siguen llorando sus difuntos, siguen llorando su Saúl, porque sus sueños quedaron atrás, quedaron con Saúl. Los sueños de Samuel estaban muriéndose con los sueños de Saúl. Los sueños de Samuel, las esperanzas de Samuel se estaban marchitando en la historia de Saúl. Y Dios le dijo, ¿por qué seguirás llorando a Saúl? Saúl es parte de un pasado. Algunos dicen, yo tuve un trabajo bueno, y por hacer las cosas mal y por faltar, y lo que pasa es que justo se enfermó mi hijo, es que una compañera me hizo la guerra, ese trabajo ganaba bien, trabajaba poco, me encontraba muy cómodo, y se siguen lamentando y llorando por Saúl. Y Dios dice, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? ¿Hasta cuándo llorarás? Algunos dirán, pero pastor,
Nosotros cometemos errores en la vida. Claro que cometemos miles de errores en la vida. Pero no puedes llorar por los errores del pasado. No puedes quedar atado como quedó Samuel a la vida de Saúl, a un error, a un fracaso. Tienes que seguir, porque el plan de Dios continúa, porque la vida continúa, porque Dios te dará oportunidad para enmendar, oportunidad para restaurar, oportunidad para que tú veas que los planes de Dios son maravillosos y se llevan a cabo. No importa quién fracase, no importa quién caiga, no importa quién se levante, Dios cumplirá su propósito en ti, dice la Escritura. Tú puedes haber fallado, pero si tienes un llamado de Dios, te levantarás. Tú puedes haber caído, pero si realmente te ha llamado Dios, la llama no se apaga. La llama no se apaga. Así cierto profeta fracasó. No tenía el carácter para ser un profeta de Dios. Porque para ser un profeta de Dios tú tienes que tener carácter. Para enfrentarte a las adversidades de la mano de Dios tienes que tener fuerza, valentía, temple, nervios de acero. Cuando de repente otros te quieren humillar, te quieren ridiculizar, tú tienes que tener un temple de un hijo de Dios, de una sierva de Dios. Dice la Escritura que este varón se sintió temeroso, abatido, y dijo: no sirvo para esto. Y dijo el profeta: juré nunca más hablar de Dios, a olvidarme toda esta historia de la fe, nunca más hablar de su nombre, nunca más acercarme a Él. No obstante yo dije esto, había en mí un fuego metido en mis huesos, quise resistirlo, mas no pude, dijo. No pude, Señor. Aleluya. Claro que sí. Dice la Escritura, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo le llorarás? Yo no sé por lo que lloras hoy. Ciertamente nuestra vida vamos a ser testigos de muchos fracasos, de muchas situaciones que quedan irresueltas, que no podemos de ninguna manera enmendarlas, que no llegan a buen fin, a buen puerto. Lamentarte por una pérdida, lamentarte por un accidente, lamentarte por una deuda mal contraída. ¿Hasta cuándo te seguirás lamentando? Entre que tú te lamentas, dice Dios, yo te puedo dar un trabajo mejor. Entre que tú te lamentas, yo te puedo dar una familia. Entre que tú te lamentas, yo te puedo renovar las fuerzas en la fe. Entre que tú te lamentas por un negocio que has perdido, yo te puedo dar otro. Así cuenta la historia acerca de un hombre que había perdido un negocio. Fracasó en sus negocios. Las cosas no salieron como él pensaba. Y lo había perdido todo. Cuando se encuentra con un empresario muy adinerado, le preguntan cómo iba, le pregunta acerca de sus negocios, y él le cuenta que realmente estaba en un gran fracaso y que todas las cosas le fueron para mal. Entonces este empresario toma dinero y se lo da. Y él le dice: mira, toma dinero. ¿Cuánto necesitas para volver a levantarte? Él le dijo: no estoy seguro, pero tanta suma más o menos creo que necesito. Este empresario le dio, y él le dijo: ¿por qué tú me das dinero a mí? ¿Cómo sabes tú que no lo voy a volver a perder? Y él le dijo: mira, yo soy un hombre de negocios, y en mi vida muchos negocios me fueron mal, pero he tenido el temple y el carácter para volver a invertir y para volver a levantarme. Y tú has nacido para esto, y tú no harás ninguna otra cosa que no sea esto. Tú has nacido para hacer negocios. Tienes la visión que otras personas no tienen. ¿A quién le daría yo este dinero y le prestaría este dinero? ¿A un hombre que toda su vida fue un obrero? Él no tiene la visión de invertir en grande ni de arriesgar. Tú has perdido porque has arriesgado. Y durante muchos años todo te fue bien. Y un mal paso no significa que no sigas siendo el buen comerciante que eras. Así se levantó este hombre. Devolvió todo lo que le habían prestado, y aún con intereses. Luego él contó su historia. La historia de cómo levantarse después de un gran fracaso económico. Entre que tú lloras por un negocio o por un mal negocio, pierdes de hacer otros tantos miles. Pierdes de hacer muchísimos otros negocios. Entre que tú te lamentas por haber perdido un buen amigo, hay otros tantos buenos amigos que están esperándote en el camino de la vida, a los cuales tú no mirarás si no levantas la mirada y comienzas a caminar hacia adelante, no quedándote estático en el camino de la vida. ¿Cómo piensas que estaba Samuel? Estaba avanzando
en el camino de la fe, en el plan de Dios. Para nada. Él estaba llorando por la conducta que tuvo Saúl, por el rey, por el fracaso, porque el plan de Dios había caído en fracaso. Dice que a Dios le pesó haber puesto a Saúl como rey, así como le pesó a Dios poner al hombre sobre la faz de la tierra. Pero Dios dijo: yo me voy a proveer de alguien más. No puedes seguir llorando a tu Saúl. Yo he aprendido esto de la palabra. Hemos emprendido proyectos espirituales que no han salido bien, pero sin embargo hemos dejado de llorar por el proyecto que no funcionó, que fracasó, y hemos comenzado otro proyecto. Siempre cuento que en mi primera campaña hemos movido más de 30, 40 personas, o más tal vez. Hicimos en un gimnasio que era prácticamente como este lugar, o quizás un poquito más grande. Solo 2 personas aceptaron a Cristo. Ese fue uno de mis Saúl. Yo los miraba a los hermanos, estábamos todos en alegría, pero por dentro decía: Señor, ¿por qué? ¿Por qué movimos cielo y tierra para llegar a este lugar? Repartimos más de 70.000 volantes, casa por casa, en medio de una tormenta de arena, porque esa región existe mucho voladero de arena. Con el calor, la transpiración, se nos pegaba la arena por todas partes. Los hermanos durmieron tirados en el piso, en cualquier lado nos tirábamos para dormir, no teníamos posibilidades de pagar un hotel o algo por el estilo. Las mujeres acomodándose por un lugar, los varones por otro lugar, dejando a nuestros hijos para poder ir y movernos a aquellos casi 700, 800 kilómetros para hacer nuestra primera cruzada de milagro fuera de nuestra ciudad. Yo había hecho muchas aquí y ciertamente Dios me había bendecido mucho, pero en aquel momento movimos cielo y tierra para solo ver a 2 personas aceptar a Cristo. 2 personas nada más en todo aquel lugar. Podría haber seguido llorando a ese Saúl hasta estos días, pero sin embargo Dios me dijo: no le llores, sigue adelante, sigue avanzando. Hay otros desafíos nuevos y hay otros planes nuevos para ti. Yo dije: bueno, Señor, seguiré avanzando y trataré de olvidarme y trataré de confiar que esto fue un Saúl nomás en el camino, pero más adelante vendrán mis David. Más adelante vendrán mis victorias. Más adelante veremos la gloria de Dios. Hoy tenemos en aquella ciudad una de las iglesias más grandes de aquella ciudad. Tenemos una radio, estamos a punto de poner un colegio. Dios nos ha bendecido tremendamente. Aleluya, aleluya y aleluya. Claro que sí. Pero tienes que dejar de llorar a Saúl. Tenemos que dejar de llorar a Saúl. Madres que han perdido a sus hijos. Yo he conocido familias que habían perdido a sus hijos y en la casa era toda una gran tristeza. Yo era amigo de uno de ellos. Cuando tú entrabas a la casa parecía prácticamente como un cementerio, lleno de fotos y velas por todas partes. Yo, que era un pequeño, me sentía mal porque yo jugaba con el hijo de esta familia, pero el que había fallecido era mayor que él. Entonces en la familia el tema de conversación era el hijo perdido. Y estaba quedando, el vivo, estaba quedando relegado, rezagado en el olvido. Tenía más importancia el que habían perdido que el que estaba vivo. Seguían llorando a Saúl cuando estaban desechando a David. Hay situaciones que tú no puedes manejar. Hay cosas que tú no podrás controlar nunca en la vida. Y esto le ocurrió a Samuel. Tú no le puedes cambiar el carácter a Saúl. Saúl cometió un error. Saúl no quiere servir a Dios. Saúl no tiene temor de Dios. Déjalo. Y así he avanzado más de 21 años en el ministerio, en el pastorado. Y he visto a muchos Saúl dejar su pastorado. No solo dejar la iglesia, dejar su llamamiento. Porque quien tiene un llamamiento real de Dios, tiene un corazón distinto, tiene un corazón de fe. Nosotros hemos aprendido a caminar en el basural, a compartir alimento con las personas que vivían entre 4 chapas. Ese es el llamamiento que yo tengo. Y ese es el llamamiento que otros no lo tienen. Piensan que ser pastores, pararse en una plataforma y leer una Biblia, no tienen un llamamiento, no tienen un corazón. Por eso cuando vienen las primeras pruebas y las primeras luchas, lo primero que hacen, le dan la espalda a Dios. Se transforman en Saúl. Cuando Dios quiere que te transformes en un David. David, alguno dirá: pastor, ¿y qué tiene que ver David en esta historia? David fue el sucesor de Saúl. Dice la escritura así: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl?
habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Le dijo, ya está, bastante que ha llorado. Ahora llena tu cuerno de aceite. Entre que lloraba, su cuerno estaba vacío. Entre que tú lloras, tú no estás listo para la unción, para derramar unción. El cuerno queda vacío. El cuerno era el lugar donde llevaban el aceite. Era como decir una cantimplora, un recipiente. El profeta tenía que tener aceite. Es como decir que el mecánico no tiene herramientas, que el médico no tiene medicinas. Es imposible. Es como que el panadero no tenga pan. ¿Para qué ser panadero si no vendes pan? ¿Para qué ser mecánico si no vas a arreglar con la mirada o con los dedos? Tienes que tener herramientas. El profeta lo mínimo que tenía que hacer era su cuerno, tener su cuerno con aceite. Aceite era el aceite de la unción. Con el aceite no solo se ungía reyes, con el aceite se consagraban las ofrendas. Con el aceite se ungían a las personas enfermas. Con el aceite se purificaba, con el aceite se encendían las lámparas. El aceite era muy importante. Aquellas vírgenes prudentes, dice que tenían aceite en todo tiempo, aún de noche. Y sus lámparas estaban siempre encendidas. Y si les sorprendía la noche, ellas tenían aceite de sobra para seguir proveyendo aceite a sus lámparas. Sus lámparas nunca se apagarían. Mas la lámpara de Samuel se estaba apagando. La lámpara del Espíritu. Es cuando tú pierdes las esperanzas. Cuando dejas de luchar por lo que tú tanto has soñado, dices, pero las cosas me salieron mal, dices, he dejado de estudiar porque no me da la cabeza, tienes que levantarte y volver a estudiar. Cuando dices, voy a ser un fracasado toda mi vida, tienes que dejar de llorar a Saúl y comenzar a buscar la otra oportunidad, el tiempo mejor, la prosperidad. Cuando dices, he sido un siervo fracasado, pero Dios te habla otra vez. Si Dios te habla y algo se mueve en tu corazón, es porque Dios te llama otra vez. Otra vez. ¿Sabes lo bueno cuando Dios te llama otra vez? Vuelve a revivir la esperanza. Vuelve a revivir el corazón. Cuando alguien se siente desechado y Dios le vuelve a hablar y vuelve a sentir lo mismo que sintió antes. Así me dijo cierta persona un día, pastor, toda mi vida lejos de Dios. Yo le traicioné a Dios, me entregué al pecado, hice cosas malas. No porque no sabía todo lo que no tenía que hacer y lo hice. Por eso me sentía un Judas, un desechado. Me sentía una maldición. Pero dice, intenté a veces volver, intenté, pero no tenía fuerzas, no tenía confianza, no tenía ánimo. Hasta que un día, después de mucho tiempo, escuché un mensaje como este. Escuchó la palabra de Dios. Dice, pastor, ¿lo escucha usted? Pero ese mensaje comenzó a tocar mi corazón y empezó a despertar los mismos anhelos que se habían despertado en mí muchos años atrás. Es como que volví a revivir, es como que volví a los días de mi juventud. Me nació el entusiasmo de vuelta, ganas de leer la Escritura, ganas de orar, ganas de ir a la iglesia, alegría, confianza en que las cosas iban a salir mejor ahora, que Dios todavía tenía planes para mi vida. Y así mi vida cambió. Esa fue la historia de él. Dios le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás por Saúl? Hay jóvenes que están llorando por un amor contrariado, por una mujer que no les miró, por un joven que no las tomó en cuenta, y lloran y dicen, ¿por qué él era el amor de mi vida? Y si no es él, no es ninguno. Y lloran por ese Saúl. ¿Hasta cuándo? Dice Dios. Y tienes el cuerno vacío y no estás preparado y no estás preparada para el David que va a venir, para la David que va a venir, para la bendición nueva, para una relación sentimental nueva, para la persona que realmente te va a corresponder. Dios le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar? Porque entre que tú lloras, los planes se han detenido, el cielo se ha detenido, el cielo está esperando que tú te muevas. Podría haber Dios movido a otro profeta, pero Dios le dijo, tú ungiste al primero, tú ungirás al segundo. El pueblo pensó que el primero es de Dios y que tú eres profeta. El pueblo pensará que el segundo también es de Dios y que tú eres el profeta. Y entre que tú llores, el cielo se ha detenido. Y todos dicen, bueno, esperemos a que termine de llorar Samuel. Al otro día, Samuel se levantaba y seguía llorando. Tal vez algunos de sus profetas, porque todo profeta se movía con compañía de ayudantes,
hombres que le asistían, siervos. Tal vez le decían: acuérdese, mi Señor, que hemos prometido ir a aquella región. No, tal vez el mes que viene. ¿Qué haremos la semana que viene? Vamos a ver qué es lo que Dios dice. Vamos a esperar en Dios. Sabes que hay muchos pastores que hoy esperan en Dios, pero esa es una excusa. No quieren reconocer que están llorando por un Saúl perdido, por un fracaso espiritual, por un fracaso en los proyectos de la iglesia, o por un fracaso personal, o por una frustración personal. Y dice: estamos esperando en Dios. Estamos esperando en Dios. Y Dios dice: yo estoy esperando en vos. Samuel tal vez le decía a su criado: ¿cuándo vamos a ir? Somos profetas, nos hemos movido para un lugar y para otro. Hablando de Dios, tenemos que ir a ver a los sacerdotes, a ver el arca, donde está el arca del pacto de Dios. Estamos esperando en Dios. Vamos a ver qué dice Dios. Y Dios le habló a Samuel y le dijo: ¿hasta cuándo llorarás, a Saúl? ¿Hasta cuándo? Entre que lloras, no avanzamos más. Entre que lloras, los planes se han detenido. Hay gente que necesita conocer de Dios. Yo no puedo llorar por un pastor que se va del ministerio, o que fracasa. ¿Y qué de los otros? ¿Qué de las miles de personas que cuando vamos a hacer una campaña dicen: pastor, gracias que usted vino, porque ahora tenemos una esperanza? No sabíamos de la Biblia, nunca nadie nos predicó de Dios, y usted vino y nos habló de Dios, y oró por los enfermos y los enfermos se sanaron. Entonces ahora creemos que hay un Dios en los cielos. Ayer me escribió una persona y me decía: gracias, pastor, porque lo escucho desde Mar del Plata. Esa radio la pusimos hace muy pocos meses. Mi vida ha cambiado, me decía. Podríamos nosotros habernos detenido a ver qué problema tuvimos aquí. Se nos rompió la calefacción hace como 3 semanas. Los hermanos estaban prácticamente congelados aquí. Pero dijimos: bueno, entre que hacemos una cosa, seguiremos arreglando lo otro. No vamos a suspender una reunión porque nuestra calefacción esté rota. No vamos a detenernos a llorar por un Saúl, porque un hermano tal vez no comparta. Alguien decía un día: pastor, ¿para qué ponemos iglesias? Claro, tú que estás aquí en la iglesia te preguntas: ¿para qué ponemos iglesias? Pero ve y pregúntale a aquel que hoy tiene a su niño en una escuela dominical, compartiendo una copa de leche, compartiendo historias bíblicas. Ve y pregúntale a este varón cuya esposa estaba perdida por antidepresivos, pastillas, para nervios y demás, y hoy está en una iglesia con una Biblia en la mano. Él te dará la respuesta. ¿Para qué hemos puesto una iglesia en tal lugar? ¿Para qué movemos cielo y tierra para poner una estación de radio o para hacer una cruzada de milagros como haremos el fin de semana que viene? No podemos llorar a Saúl. Si Saúl decide dejar a Dios o tener sus luchas, la vida continúa. Y la vida espiritual continúa aún, porque hay gente que espera el día de la bendición. La gente esperaba el día en que el reino se levantase, y en lugar de levantarse el reino comenzó a decaer en manos de Saúl. Samuel lloraba, el pueblo comenzó a lamentarse, a extraviarse, y Dios le dijo: ¿qué haces? ¿Que no te mueves? Dice la Escritura así: habiéndolo yo desechado para que reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén. Llena tu cuerno de aceite y prepárate. Llenarte de Dios, llenarte de la fe para emprender un plan nuevo y un proyecto nuevo. Para emprender una actividad nueva en tu vida espiritual. Esto lo trasladas a tu vida espiritual. Esto lo trasladas a tu vida familiar. ¿Has fracasado en inglés? Bueno, intenta hacer otra cosa. Pastores, que no me da para aprender un idioma. Intenta hacer un deporte. Intenta aprender música, algo. Si tu hijo no es bueno para una actividad, búscale otra en la cual pueda desempeñarse bien. No te quedes lamentando porque un proyecto le salió mal y luego lo tildes como fracasado el resto de su vida. ¿Hasta cuándo seguirás llorando por Saúl? Dios le dijo a Samuel: deja de llorar por Saúl. Saúl es un fracaso en el camino, pero tenemos que seguir adelante. El pueblo espera palabras de esperanza y palabras de bendición. El pueblo no quiere quedar atado a un fracaso. La gente no quiere quedar atado a un fracaso. Nuestra nación no quiere quedar atada a los gobiernos fracasados del pasado. Queremos esperar un gobierno nuevo, gobernantes distintos, hombres de esperanza, hombres sinceros, hombres leales. Mira, yo le voy a dar un consejo hoy a un político, que con este consejo, si lo toma, ganará cualquier elección. Cualquier político que se pare hoy ante un medio de comunicación y diga: miren, si ustedes me votan a mí,
No les prometo que les voy a dar aumento de sueldo. No les prometo que no va a haber cortes de luz en nuestra ciudad. No les prometo que mejorarán los índices de inseguridad. No les prometo que tendrán una mejor educación. No les prometo que tendrán gran prosperidad. Porque no sé qué encontraré en el gobierno, qué recursos tendré y con qué gente contaré. Pero lo que sí les prometo es que pondré mi mejor esfuerzo y mi mejor sinceridad, mi mejor carácter, el mejor corazón para hacer de lo que tenemos de nuestro gobierno el mejor gobierno. La gente lo votará. Mira, esa es la persona que necesitamos. No alguien que nos mienta, que nos diga que nos va a aumentar el sueldo. Que yo no quiero que nadie nos aumente el sueldo, que nadie nos diga que vamos a estar del primer mundo. Quiero alguien que nos hable una palabra de sinceridad, que nos diga vamos a intentar mejorar. Tal vez no vamos a bajar los índices delictivos en 2 años. Ningún país cambia en 2 años ni en 5 años. Pero pondré mi mejor esfuerzo, mis mejores hombres. Tomaré consejo de otros. No importa de dónde provenga, si es una buena idea, una buena propuesta, la pondré por obra, porque amo mi ciudad, amo mi país, amo mi gente. La gente lo votará. Pero los políticos se obstinan en seguir mintiendo. Vamos a votar leyes, vamos a darle salariazo a la gente. Tolerancia cero para los delincuentes. Los delincuentes siguen, la droga sigue, la corrupción sigue, todo sigue igual. Dios le dijo a Samuel: llena tu cuerno de aceite y dirígete a Belén. Ahora Samuel, tal vez tragando las lágrimas, le dijo a su criado que busque aceite y comience a prepararse para ir camino a Belén. A Belén. Belén es para ti. Una ciudad simbólica, una ciudad maravillosa. Prácticamente es una ciudad pequeña, una aldea. Y así se encontraba Samuel camino a Belén. En Belén vivía Isaí. Isaí tenía muchos hijos, entre los cuales estaba David, el que sería el futuro rey. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un joven que cuidaba las ovejas, al rebaño, pero un joven esforzado. Dice que contrario a como Saúl, que era alto, este era más bien petizo. Contrario que el otro, que tenía toda una figura masculina, este era más bien lampiño. Parecía más bien débil. Cuando salió a pelear con Goliat, dijo: no hay otro que me manden a este niño a pelear conmigo. No tienen otro más valiente, uno que sea digno de pelear, dijo Goliat. Me mandan a este joven que viene con un palo, con una onda. ¿Quién soy? Un perro, dijo él. Si los que tienen que hacer la tarea no hacen, Dios se proveerá de otros, que a los ojos de los hombres serán despreciables, a los ojos de los hombres serán nada, mas a los ojos de Dios serán importantes. Dice la Escritura que allí iba Samuel camino a Belén. Belén era aquella ciudad donde Jacob enterró a su esposa amada Raquel. Muchos años antes, Jacob, aquel que luchó con el ángel, a quien Dios le puso a Israel, aquel que tuvo 12 hijos, de los cuales nacieron las 12 tribus de Israel. Aquel Jacob que vio la escalera que descendía del cielo, dice que tuvo 4 esposas, mas dice que él amaba a Raquel por sobre todas las demás. Mas Raquel no le podía dar hijo. Entonces ella le dio una criada y le dijo: todos los hijos que ella te dé serán míos, porque era una mujer estéril. Solo una mujer estéril puede entender esta historia. Quien tiene muchos hijos dice: pastor, yo tengo tantos que los regalaría por lo menos unos 2 o 3 que me sobran. Pero la que no tiene hijos puede ponerse en la piel de Raquel. Raquel caminaba y transitaba sus días en amargura, porque ciertamente amaba a su esposo y le quería dar descendencia. Era el rol principal de una mujer, darle un heredero a su marido. Dice la Escritura que tuvo, después de muchos años, cuando ya estaba entrando en años, Raquel dio a luz un hijo finalmente, después de que entre todas habían dado prácticamente a luz 10 hijos. Dice que Raquel da a luz un hijo y le pone por nombre José. Aquel día se regocijó en gran manera Raquel y sus días cambiaron. Sus días de tristeza comenzaron a tornarse en alegría. El corazón de Jacob se llenó de alegría, el corazón de Israel se llenó de alegría y de gozo. Pasaron un par de años y dice que iba camino hacia Belén. Jacob y toda su familia, todo el clan,
En aquellos días Raquel estaba embarazada de su segundo hijo. Y dice que a media legua, llegando a Belén, entró en trabajo de parto Raquel. Y el parto se complicó. La partera le dijo: no temas, porque este hijo también nacerá como el anterior. Y dice que cuando estaba en trabajo de parto, ya estaba dando a luz a su hijo, dice que Raquel murió. Antes de morir, dice que con el último suspiro, las parteras le dijeron: ¿cómo le pondrás de nombre para, me imagino que para alguna manera, entretenerla? Quien ha estado en un trabajo de parto, sabes que las parteras a veces le hablan a las parturientas, a las mujeres, y le dicen: ay, mamita, ya está fuera, dice. Y nada, yo no te lo puedo decir, nada que ver. Ya está fuera, dice. Y la otra grita. Todavía ni siquiera entró en trabajo de parto. Pero las parteras o las enfermeras tratan de darle ánimo. Será un hermoso nene, una hermosa mujercita, una hermosa nena y demás. Bueno, dice que entre que le hablaron, en los últimos suspiros, Raquel le dijo: mi hijo se llamará Benoni, que significa hijo de mi aflicción. Y dice que tras dicho esto, el niño nace y Raquel muere. Aquella mujer que dijo que su hijo había sido concebido en su gran aflicción, con el gran esfuerzo, con el gran sacrificio, como muchas mujeres están criando sus hijos, con gran esfuerzo, con gran sacrificio, con gran entrega. Mujeres que han sido abandonadas aún por sus maridos, que han tenido que trabajar y hacer de padre y de madre, ir a buscar también el pan a la calle y demás. Para ellas han sido sus hijos de la aflicción, en medio de conflictos en la familia, conflictos en el corazón, conflictos en la mente. Han tenido que seguir adelante. Podrían haberlo tirado todo por la borda. Decidieron sostener el hogar, quedarse con sus hijos, ver crecer a sus hijos. Son sus Benonis, sus hijos de la aflicción. Dice que cuando le presentaron el hijo a Jacob, le dijeron: aquí está el hijo. Y la madre murió. Ella dijo que le pongan a este niño Benoni, que es hijo de mi aflicción. Dice que tomó Jacob aquel niño, lo miró inocente. ¿Cómo ponerle una carga tan grande a un niño? ¿Cómo decirle que para que él nazca alguien tuvo que sacrificarse? Tal vez nunca tú sabrás, hasta que no seas su nombre, todo lo que tus padres se sacrificaron para que tú crezcas, para criarte, para darte un estudio, para darte lo poco o lo mucho que tú tienes. Así decía cierta mujer: ahora me doy cuenta todo lo que mi mamá sufrió para criarnos, que éramos como 8, 9 en la familia. No sé cómo hizo, porque yo con 2 me vuelvo loca, decía. Ahora me doy cuenta. Jacob tomó a aquel niño, era una carga muy grande. ¿Cómo ponerle Benoni? Dice: no se llamará Benoni, se llamará Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha, hijo de mi alegría. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Claro que sí! ¡Qué bueno es Dios! Dice la Escritura así: habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Samuel fue camino, pues en aquel lugar, camino a aquel lugar, a Belén, dice que muere Raquel y la entierra allí Jacob, en aquel famoso lugar llamado la tumba de Raquel. Todo el mundo conoció aquella región durante muchísimos años. Hasta estos días los judíos van a aquel lugar a visitar la tumba de Raquel. Hasta estos días. La ciudad de Belén se encuentra situada al sur de Jerusalén, aproximadamente unos 12 kilómetros. La ciudad de Belén hoy es parte de Cisjordania. Hay un gran conflicto entre los palestinos y los israelíes. La ciudad de Belén pertenece a Cisjordania. Los israelíes hoy han puesto una gran muralla alrededor de Belén. Han dividido Belén. Esto ha afectado muchísimo al turismo, pero así todo confluyen las 3 grandes religiones en el mundo: los judíos que van a la tumba de Raquel, los cristianos que van a la ciudad de Belén donde nació el Señor Jesús, y los musulmanes. Los 3 grandes grupos religiosos confluyen en aquel lugar. Dice que en aquel entonces aquella mujer murió allí en Belén.
Belén no se llamaba Belén. Belén se llamaba Éfata. Éfata significa fructífera. Pues esta mujer que toda su vida fue estéril y los últimos años le dio apenas 2 hijos a su marido. De esos 2 hijos, de la descendencia de José, del primero que dio a luz, nació el Señor Jesús. Mira si no fue fructífera o no. Tal vez tú piensas que lo que tú haces es pequeño, pero deja que el tiempo corra y verás si es pequeño o no. Nosotros nos parábamos en las calles a predicar, pagábamos programas de radio para hablar en las madrugadas y era muy poco lo que hacíamos, pero sin embargo fue fructífero en gran manera, porque luego comenzamos a ver los resultados de algo pequeño bendecido por Dios. Esta mujer muere allí en Éfata, en Belén, y oh casualidad, ese lugar se llamaba fructífera. Cuando la gente decía hemos pasado por Belén y hemos visto la tumba de Raquel, de una mujer fructífera, una mujer que pasó aflicciones, una mujer que esperó durante muchos años, pero fructificó. Dice la Escritura que por aquel lugar transitaba Samuel, iba rumbo a Belén. Allí, en Belén, se llegó a la casa de Isaí. De Belén, dice la Escritura, en Belén nació el Señor. Belén fue transformada de ser una aldea hasta estos días. Es una ciudad que tiene 25.000 habitantes nada más, prácticamente un pueblo. Éfata se llamaba, que significaba fructífera. Hoy se llama Belén, que significa casa de pan. Así nació el Señor. El Señor dijo, vuestros padres, se paró un día y le dijo a las multitudes, vuestros padres comieron del maná y murieron. Vieron grandes maravillas, pero ¿y de qué les aprovechó? Vieron partirse las aguas del Mar Rojo. Vieron la columna de fuego, la columna de nube. Él les dijo, ustedes no saben los días que viven hoy. Vuestros padres comieron el maná y murieron. Pero le dijo, he aquí el pan que descendió del cielo. Y el que de mí coma no tendrá hambre jamás, dijo el Señor. ¡Aleluya! Claro que sí. Dice la Escritura que finalmente Samuel se decidió por llenar el cuerno de aceite e irse a la fructífera, a Éfata o a la casa de pan. Desde aquel lugar el reino volvería a florecer la esperanza. Lo que no daba fruto comenzaría a dar fruto. Lo que ya no funcionaba más iba a comenzar a funcionar, pero ciertamente tenía que dar pasos decisivos. Dice la Escritura que cuando llegó a Isaí, vio a todos sus hijos y le dijo, ninguno de estos es a quien Dios ha elegido. Le dijo, ¿no tienes alguno más? Pasaron todos los mayores, algunos que estaban en el ejército. Él dijo, tengo uno más, pero es uno pequeño, es un joven aún. Bueno, ciertamente no me sentaré a comer contigo ni haré nada hasta que no venga este tu último hijo, el que tienes. Y allí finalmente apareció David, algo pequeño, pero estaba en Belén, que es fructífero, que es proveedora de alimento. Este lugar es un lugar proveedor de alimento. Tú sabes las miles y millones de personas que se han alimentado y las que se alimentarán desde este lugar. Tú no tienes idea. Este lugar representa una de las ciudades más pequeñitas de todo nuestro país, pero sin embargo hemos recorrido el país. Personas que me escriben de diferentes partes del mundo me dicen, pastor, lo estoy escuchando en España, pastor, en Alemania lo estoy escuchando, pastor, en Canadá, doy gracias a Dios. ¿Cuándo va a venir a México a hacer posadas de milagros? Yo digo, cuando Dios quiera. Pero hay que dejar de llorar por Saúl, llenarse de la bendición de Dios, llenar el cuerno de aceite, llenarse de la esperanza, de las promesas de Dios y seguir avanzando rumbo a nuestra Belén espiritual, a nuestra ciudad fructífera, a nuestra ciudad que será proveedora de pan, de alimento, lo que luego compartiremos con otros, bendiciones que alcanzarán para nosotros y para los demás. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. Puedes leer toda esta historia en tu casa, es una historia maravillosa. Se cuenta luego acerca de la unción del rey David, todas las proezas de David, todo el esplendor de David, los valientes de David. Ahí hasta el día de hoy los salmos de David, los cantos espirituales de David. Realmente comenzó una etapa nueva, pero para que comience una etapa nueva parece lógico, pero tienes que dejar la vieja. No puedes comenzar una nueva si no has dejado atrás
la vieja. No puedes comenzar algo nuevo si sigues lamentándote por lo que has perdido. Pastores, que yo me lamento porque perdí a mi padre, porque perdí a mi madre, porque todos hemos perdido y todos seguiremos perdiendo. Pero se trata de seguir adelante, confiando en que habrá bendiciones, que tenemos que llenarnos de bendición de Dios, llenar nuestro cuerno de aceite, y que el lugar donde vamos va a ser un lugar fructífero, un lugar de más bendición, un lugar de más esperanza. Quienes han escuchado este mensaje a través de la radio o de cualquier medio digital saben hoy de lo que les estoy hablando. Hombres que han dejado las drogas, hombres que han dejado los vicios, mujeres que han abandonado la promiscuidad, la prostitución, jóvenes que tenían intentos de suicidio reiterados y hoy están con la Biblia en la mano y dicen: pastor, hoy les estoy enseñando a otros y yo ayudando a otros. ¿Quién iba a creer? Yo antes necesitaba ayuda y ahora yo ayudo a otros. Antes me venían a hablar para convencerme y ahora yo voy a hablar a otros. Esta es la esperanza que Dios te da. Deja de llorar a tu Saúl. Hay promesas nuevas y hay un camino nuevo que debes transitar. Si alguien quiere hacer una oración en esta hora, una oración de fe, empezar algo nuevo, un tiempo nuevo, las lágrimas las vas a dejar de lado y vendrán días de bendición. Cuando por Cesarea pasó el apóstol Pablo, dice que cierto profeta llamado Agabo se ató con el cinturón del apóstol Pablo los pies y las manos y le dijo: así atarán a este hombre cuando vaya a Jerusalén. Cuando fueron a despedir al apóstol Pablo, que iba en tránsito, venía de todo lo que era Asia Menor, iba rumbo a Jerusalén, él dijo, porque la gente se largó a llorar, dijo: ¿qué hacéis quebrantándome el corazón y llorando por mí? Porque sabe Dios que estoy dispuesto a hacer esto y aún mucho más, y aún hasta morir por la causa de Cristo. Pero dejen de llorar por mí. Dios sabe lo que tendrá el camino, en el camino de mi vida para adelante. Y así dice que ellos trataron de convencerlo, los discípulos, al apóstol Pablo, y al ver que no podían convencerle, le dijeron: está bien, oraremos por ti para que Dios te cuide y te guarde. Gracias a esto el apóstol Pablo llegó hasta Roma y predicó en Roma. Después de todo, una peregrinación y un viaje, entre que lo tomaron prisionero, apeló a César, pero donde él quiera que él iba, en medio de su prisión, dice que bendecía a miles. Iba dejando de lado su Saúl. Deja de lado tus maldiciones. Hay muchos que esperan que tú les seas un gran canal de bendición. Aquellas personas que quieran aceptar a Cristo en esta hora, yo les voy a invitar a que cierres sus ojos donde quiera que te encuentres, en el trabajo, en la fábrica, tal vez en tu vehículo, estaciona unos segundos, donde quiera que te encuentres. Si deseas aceptar a Cristo, puedes repetir esta oración después de mí, que dice: Señor Jesús, en este día te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por mis errores y por mis pecados. Ayúdame, Señor, a dejar mi pasado atrás, a dejar de llorar por Saúl y llenarme de tu bendición y comenzar a caminar hacia la esperanza. Señor, te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo prometo seguirte desde ahora y para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Aleluya y aleluya. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.